Dan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo en su programa Voces de la Historia de esta semana. Vamos a hablar ahora de un personaje de la narración de la historia en el mundo y particularmente en México y en Sonora, el cronista. ¿Qué es un cronista? ¿De dónde viene ese personaje del cronista de los hechos en la historia? Y vamos a hablar de los cronistas sonorenses. Ha habido unos realmente muy buenos cronistas. Y para eso invitamos al cronista municipal de Hermosillo, que así es como se dice, cronista municipal de Hermosillo, porque es cronista del municipio, no de la ciudad. José Rómulo Félix Gastelum, nuestro amigo y coterráneo navojoense, alamense. Rómulo, qué bueno que viniste. Hombre, gracias, Nacho, como siempre, encantado de la vida. Yo el cronista que recuerdo es Bernal Díaz del Castillo. ¿De dónde viene esto de los cronistas? Tengo entendido que hay un par de ordenanzas en España, ¿no? Creo que una es de Felipe II y otra es de Felipe IV, del siglo XVI y XVII, donde hablan de que era necesario que hubiese alguien que recopilara todo, tanto en lo general del Imperio Español, como de cada comunidad también, donde a su vez toda esa información histórica, costumbrista y todo, fuera perfilando cómo era la gente de cada lugar. Pero no tuvo que ver eso con el descubrimiento del Nuevo Mundo para que narraran lo que pasaba y veían en el Nuevo Mundo. Evidentemente que sí. Bernal Díaz del Castillo es el primer cronista en el sentido estricto histórico, ¿no? de México, de la Nueva España, aunque realmente Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿no? es uno de los oficiales que fungieron en su tiempo, ¿no? Y una serie de demás de gente, ¿no? Y cada grupo de españoles que eran militares, los que venían por los territorios a conquistar el nuevo territorio, traían un cronista. Acabo de leer uno que es Baltasar de Obregón. Baltasar de Obregón es muy famoso. Y yo me pregunté, estos hombres a qué horas... Un libro muy importante. Pero ¿a qué horas se ocupaban de estar escribiendo y detallando cuánta cosa había pasado día por día cuando tenían a los indígenas encima? Pero además venían en viaje y con todas las incomodidades de la época, en carretones, a caballo. A pie, ¿no? Pues es la vocación, es que esto de la crónica, esa narración de la cotidianidad que te va perfilando la identidad en todo sentido, pues es una cosa de vocación, como tú mismo lo... ¿Qué hubiera sido sin ellos para los historiadores hoy en día, sin esas narraciones originales? Yo creo que esas narraciones originales son propiamente unos derroteros o diarios, ¿no? De lo que se iban a encontrar en esas tierras desconocidas. Debieron de servir para inversionistas, mineros, muchos, y yo creo que debieron de esos documentos traspasar los siglos, valga la expresión, y llegar al siglo XIX, al siglo XX y al XXI, porque, sobre todo por la acuciosidad con la que se hacía la información. Yo los estoy usando, los uso, todos estos son vigentes. Libros vigentes. Un poco erróneos en su ubicación geográfica. No sabían, sobre todo tú, porque eres un profesionista de la geografía. No sabían dónde estaban, a dónde iban, y hablaban de medían en leguas, pero porque lo que dicen es valiosísimo. Describen plantas, animales, montañas, ríos, arroyos y lo que sucedió. Hay algo curioso y que voy a aprovechar para preguntártelo. Siempre se ha dicho que las crónicas se narra que cuando llegaron los primeros españoles al río Yaqui, que vieron a este personaje vestido estrafalariamente y que les dice, se hincó, marcó una raya y dijo, no crucen este río porque si no los matamos. Aquí no cruza nadie. No lo he encontrado en ninguna crónica de ningún documento. ¿No será mito? En la portada que Marco Antonio Félix Bernal me hizo el favor de hacerme para la segunda edición del libro de don Claudio Dabdú, Historia del Valle del Yaqui,
Viene ahí inclusive una serie de indígenas ahí y los dos misioneros, Andrés Pérez de Riva y Tomás Basilio. Y está un indígena y está una frase ahí de somos yaqui porque hablamos fuerte, sí. Y firmaba un conibomeay. Pero creo que hay un algo de animal butey que también se refiere a esa frase, que es más bien del tiempo de las primeras entradas, esas, ¿no? De que habla de que pinta la raya y aquí no pasan. Yo creo que esto se ha venido haciendo una realidad mítica, valga la expresión, ¿verdad? Porque no hay ninguna referencia directa de un cronista que lo haya escuchado y escrito. Posiblemente Andrés Pérez de Rivas, que digamos es el primer cronista del noroeste. Ya lo consulté y no viene. No viene tampoco. ¿En ninguno? Y antes estuvo Baltasar de Obregón y tampoco. Así una pasada que se dio hasta Cumpas por allá. Sí, venía con Ibarra. Con Francisco de Ibarra. Bueno, el caso es que la función, desde entonces, por estos decretos del rey, era que tenían que describir y narrar lo que veían. Lo que veían, evidentemente, en ese tiempo estamos hablando de siglos de pioneros, de descubrimientos, ¿no? Pero ya a partir, yo creo que de la reforma en México, ¿no? De los gobiernos juaristas, de la Constitución de 1857. No sé si la Constitución de 1857 señale el personaje de cronista, pero ya fue una Constitución, vamos a llamarle entre comillas, moderna, ¿no? Que ya sería oficial que hubiera una persona que estuviera cronicando. Así es. Relatando. Yo siento que es un tanto cuanto difícil cronicar todo lo que sucede, ¿no? En una comunidad. Bueno, se tiene que describir lo trascendente históricamente hablando. El problema, ¿no?, es ahí en discernir qué es la trascendencia o no la trascendencia, pero porque sería una labor romana estar cotidianamente poniendo todo lo que pase, ¿no? No, pues es imposible. Bueno, y después de los españoles estos que dejaron estos legados tan valiosos ahora, ¿sí?, ¿quién aparece después como cronistas mexicanos ya? Bueno, yo siento que la sublimación del cronista con la visión de la Ciudad de México, yo creo que sería don Artemio de Valle Arizpe, ¿no? Un coahuilense que prácticamente describió toda una serie de personajes de esa ciudad, de esa colonial Ciudad de México llena de misterios y toda la cosa. Don Artemio, y evidentemente ya en el siglo XX, el cronista mayor, tremendamente trabajador, Salvador Novo, ¿no? Bueno, ya estás hablando de la segunda mitad del siglo XX. Así es. Pero no solamente, bueno, es la Ciudad de México y tiene mucho que hablarse de ella, pero ¿y en los demás estados y ciudades? Yo creo que cada una de las entidades debe de tener las gentes que narraron sus cosas. Las tienen definitivamente. Lo que pasa es que si nos circunscribimos aquí, podríamos pensar que, por ejemplo, Ignacio Zúñiga, la primera mitad del siglo XIX, en Sonora. Después don Francisco Velasco, cierto, a mediados del siglo XIX, 1840 y tantos, que realmente él está escribiendo la vida de Hermosillo y dónde vivía la gente, y cómo eran las casas y las calles, así las calles, lo que se cultivaba. Don Laureano Calvo Berber. No, el otro Calvo. Un viajero. Un viajero. Sí, cómo no. Sí, eran estos viajeros, pero alguien les pagaba por hacer ese trabajo. ¿Qué andaban haciendo? Yo creo que no. Rumbos? Por ejemplo, en el caso de viajeros, que hay muchos libros, hay muchos viajeros. Mario Cuevas Aramburo está haciendo un libro sobre esos viajeros sonorenses, pero un viajero extraordinario creo que fue el teniente R.W.H. Hardy. En ese te iba a preguntar, era un teniente que andaba buscando minas. Y yo no me lo imagino todas las noches escribiendo, narrando lo que estaba haciendo, porque dejó un libro de este grueso, más de... El teniente Hardy dejó un libro, creo que es en México, en los años, y luego está el primer embajador de Henry Ward. Ward también. El otro Ward, sí. Escribió un libro muy grande donde tiene un personaje curioso él, que le llaman
Coronel Bourne. No sé si es real el coronel Bourne. Tengo entendido que sí es Simón Bourne, según me dice Mario Cuevas Aramburu, que alguien descubrió que sí era cierto, que no era digamos, un símil de Hardy, ¿no? O de los personajes que en su momento Ward recoge. Bueno, yo tengo familiares, primos, hermanos que son Bourne, y de un Bourne de la región del municipio de Ocampo, de ahí de Chihuahua. De ahí viene esa familia Bourne. Yo siempre pensé que sería ese coronel Bourne el que se asentó allí y dejó esa familia Bourne, que era minero. Pero sí, evidentemente era en Morris. La actividad principal y lo que los extranjeros buscaban. Bourne, él narra que se devuelve, ¿no? Sale de aquí propiamente, se devuelve. Entonces tal vez que yo digo es otro. Y Hardy, el teniente R.W.H. Hardy, pues inclusive son unas narraciones apasionantes, ¿no? Pero porque eran una especie de doctores también. Pero se supone que eran espías de la reina de Inglaterra. Puede ser, por acá. Puede ser, como eran los poctecas de las otras tribus en el tiempo de los aztecas, esos espías comerciantes, ¿no? Bueno, ¿y qué me dice Humboldt, por ejemplo? Humboldt, extraordinaria narración. Son viajeros, se anduvieron por prácticamente toda América. Caballo. Pero había que tener una vocación muy grande, ¿no? Para hacer esos viajes de dimensión extraordinaria. Día tras día. Y los propios misioneros jesuitas. El propio Andrés de Rivas, el Pfefferson, Sí, indiscutiblemente la obra de Pfeffer, que es del siglo XVIII, escrita en Europa, donde narra la descripción de la provincia de Sonora, que después tradujo don Armando Hopkins. Y de su gente, y sus plantas, sus tribus. ¿Y qué me dices de del rudo memoria ensayo? Lo escribió. Porque el rudo ensayo de Nemvik también, que creo que muere en Nemvik en la salida del 767 o 68, la expulsión de la orden jesuita de todo el universo español. Y dejaron excelentes libros. Escribió. El Florilegio Medicinal de Johannes Steinhofer, que todavía que es válido, todavía tiene ciertas valideces científica, valga la expresión, o sea, porque el jesuita era un hombre ordenado. Entonces, el hombre ordenado escribe. Pero obviamente para estar aquí, esos viajeros en esa época, esos misioneros en esa época, tienen que ser súper hombres, para dedicarse con tanto profesionalismo, con tanta disciplina para hacer sus actividades normales, como mineros, como viajeros. Sus cartas anuas que todo el tiempo mandaban los jesuitas explicando qué había pasado todo el año. Todo. Pero a la vez estaban conscientes de lo que pasaba todos los días, pues. Bueno, es que yo creo que como no había televisión y no había internet, no perdían tiempo, se dedicaban toda la tarde en la iglesia a estar escribiendo. O enseñaban posiblemente, porque no sería descabellado, enseñar a varios naturales a escribir y a leer, que a su vez dictarles. A lo mejor, pero bueno. Porque de que eran hombres incansables, sí lo eran. El propio Quino se dio tiempo de indiscutiblemente de escribirse. O sea, todo, si nos vamos a la crónica, ahí hay un gran semillero. Bueno, vamos a hacer una pauta de 1 minuto, vamos a regresar para hablar de los cronistas de la actualidad, como Rómulo, que es uno de ellos. Volvemos. Bueno, regresamos, estamos hablando de los cronistas en la historia de México y del mundo y de Sonora, y estamos con José Rómulo Félix, cronista de Hermosillo. Rómulo, siglo XX, mitad del siglo XX, todavía no hay historiadores en Sonora, pero ya tenemos cronistas. Hay personajes de la crónica del siglo XX, de la mitad del siglo XX, extraordinarios, ¿no? De la primera mitad sí, y yo creo que sí podía, evidentemente, hablarse de historiadores como Eduardo W. Villa, ¿verdad? Pero no eres historiador profesional. No, profesionales yo creo que sí es un poco difícil, porque eso vendría hasta casi después de la fundación de la Sociedad Sonorense de Historia, ¿no? En los 80, o de la creación del INA, ¿verdad? El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en ese tiempo, don W. Villa, Almada, hay que mencionar. Don Francisco R. Almada, con su diccionario de Sonora de 1952. Y era vocación de ellos, ¿no? W. Villa era profesor, creo, era profesor, municipal. Pero a su vez ocupó más o menos como el 36, 37, el Instituto de Investigaciones Históricas del Gobierno del Estado de Sonora, y en cierta ocasión, ya siendo gobernador el 43 o 44, general Abelardo Rodríguez escribió un artículo donde no ponía bien al general Obregón, y eso lo publicó,
y en ese momento lo corrió. Estos hombres dejaron libros hoy en día que son un legado importantísimo. El Diccionario de Almada, la historia de Sonora de Villa, la historia de la revolución en Sonora de Almada y la de Antonio G. Rivera. Antonio G. Rivera, ¿cómo no? Constituyente de Sonora en 1917. Indispensables para consulta. Indiscutiblemente, pero también sería interesante también hablar de esas personas que sin ningún interés más que el dejar un legado de buena fe. Por ejemplo, Enrique Contreras, señor... Este ya está en Hermosillo. Eso estamos en Hermosillo. Cosas viejas de mi tierra, de Enrique Contreras, es una, como él dice, es una narración jocoseria de cosas que fueron ciertas y otras que puse porque me dio la gana, pero sin ganas de ofender a nadie, y se convierte en un libro extraordinariamente clásico, agradable de leer. ¿Y este señor a qué se dedicaba? Tengo entendido que era peluquero, pero en un tiempo fue diputado también. No se puede pensar en la crónica hermosillense si no existe este libro. Pero volvamos a los sonorenses, Rómulo. ¿Sí? San Domingo. Sí, calvo que te acabo de decir. San Domingo, ¿cómo no? Calvo Berber. Nociones de historia de Sonora. Así es. Hay un libro, Sonora y Chihuahua, dos gigantes. Ese libro es de don Alberto Calzadías Barrera, que es un personaje chihuahuense, aviador pionero, inclusive enseñó a aviadores aquí, y trabajó en el tiempo de general Yocupicio, transportando, él se dedicaba a transportar gente, piloto del Estado, y movía Yocupicio por todo, pero describe Sonora con una belleza extraordinaria, ¿no? Él es un gran admirador del general Francisco Villa, aunque no le tocó por su edad la revolución. En una ocasión me relacioné con un amigo que, cuando estaba Patricio Martínez de gobernador, al que había conocido en mi juventud, y con otro compañero, Roberto Cano Hermosillo, que trabajaba con Patricio, quisimos reeditar ese libro y me dediqué a buscar a los parientes en Chihuahua, nadie lo conocía ya. Yo creo que no era de ahí. A lo mejor sí, pero ni las personas ni los descendientes con los que él había trabajado, una empresa que a lo mejor tú conoces de aviones, de Leo López, que es muy famosa de Chihuahua. La escuela. Nosotros conseguimos usted consígase la novia, nosotros se la volamos. ¿No? Ese es el lema de la escuela. Pero, a ver, y otros sonorenses cronistas, ya segunda mitad del siglo XX. Evidentemente había un señor Dávila, F.T. Dávila, es cierto, Sonora histórica y descriptivo. Evidentemente el álbum directorio del Estado de Sonora de Federico García Ayalba. Creo yo que es la obra cumbre de 1906-07, ¿no? Sí. ¿Por qué se hizo una obra en 1906-07 que no se usaba propiamente ni la fotografía mucho, digamos, era complicado, con 600 fotografías en 500 páginas? Roberts este señor Roberts ahí de la calle Cerdán en Matamoros. Bueno, esa obra yo creo que está subvaluada todavía. Sí, y hay para la época, ¿no? No, es que es impresionante lo que hizo ese señor. Lo que ustedes hicieron con Hermosillo a través de las fotos de 1852, 2012, pues es un trabajo también magno, ¿no? Nada más 5 años de trabajo nos llevó. 5 años de trabajo, pero a fondo. Por cierto que a mediados de septiembre llega ya impreso. Sí, hace rato platicaba con Fernando Herrera y me dijo que ya prácticamente estaba listo. Cosa que va a ser un hito, va a ser un acontecimiento también. Sí, porque un libro de ese calado, pues. Y sobre todo porque tiene además la reconstrucción visual, pero la reconstrucción del contenido, pues, de lo que había y qué eran las cosas, qué era el comerciante tal, el hotel tal, el lugar tal, la cantina tal. Toda la descripción de la ciudad. Todas, y yo le decía, bueno, busqué, Fernando, una foto de la Casa Arias, y él me dijo lo siguiente: no pusimos la Casa Arias porque no encontramos una foto antigua para poderla referenciar con la visión moderna. No encontramos. Y así deben haber salido alguna serie de circunstancias. Muchas, pero volvamos a los cronistas. Perfecto, volvemos a los cronistas. Bueno, hay cronistas norteamericanos también que vinieron, narraron, fotografiaron y publicaron sobre todo sus libros. Fotógrafos que ni los nombres se conocen aquí, que son
pintores y He todo encontrado muchos libros, encontramos con esto del libro de la fotografía, encontramos Así es. algunos. Y ya los contemporáneos. No podemos hablar de cronistas si no hablamos de don Gilberto Escobosa en Hermosillo. Pero antes clásico. de don Gilberto Escobosa, yo creo que el señor, valga la expresión, es don Fernando Galaz. Este es en Hermosillo. Don Fernando un libro Galaz, clásico. que viene de 1700 a 1960 y tantos, ahí dice. Un esfuerzo sobrehumano que lo tiene a este señor Galaz en la historia. Es un hombre de la historia de Sonora. Galaz se ganó a pulso. Es algo como el Almada, es algo como don Gilberto ahora, pero siento que son como don Eduardo W. Villa, Laureano Calvo Berber, en ocasiones Bernardo Cepeda Sagún, otro que estuvo en el maestro de Colegio Regis hace y la monografía de la Rañaga de Navojoa también es un muy buena clásico. monografía del municipio de Navojoa. En Obregón. Evidentemente Óscar Sánchez Márquez tiene su libro de Obregón, evidentemente don Claudio de Abdú. El clásico libro de la historia del Valle del Yaqui. Sí. ¿Y qué me dices de Mejía Alvarado? Muy bien, todas estas crónicas, un hombre muy, y además sus descendientes con mucho profesionalismo han recuperado la obra de su padre, que fue cronista de Ciudad Obregón, de Cajeme, mejor dicho, porque es el municipio de Cajeme, y han publicado unos dos o tres libros. Guaymas, indiscutible. Prado. Don Alberto Francisco Prado, que es un personaje también que se cuece aparte, ligado a Álamos por su mujer, ligado a Guaymas. Vázquez del Mercado. Horacio Vázquez del Mercado tiene don Juan Ramírez Cisneros. Horacio Vázquez del Mercado todos los días transmite horas y horas en la radio, ahí en Guaymas, desde hace 30 años. Agua Prieta San Domingo. Don Manuel San Domingo. Y evidentemente, pues, donde quiera que... más reciente, mi querido amigo Jesús José Valenzuela, alias el Loco Valenzuela de Caborca, pues, que murió también. Recién fallecido. Gente que es un apostolado. Sí. Hay unos cronistas que son prácticamente unos mártires. Bueno, hoy en día ya existe la carrera de la licenciatura en Historia. Tú eres licenciado en Historia, eras un cronista, o eres un historiador ONAPAFO y te convertiste en un historiador profesional de Gracias a Dios que mi amigo el doctor Nicolás Pineda Pablos, en un evento de la Sociedad Sonorense de Historia por el 94-95, mira, tú sabrás, tendrás muy buena memoria, sabrás un bolón de cosas, pero eres un historiador ONAPAFO, mientras no estudie la carrera. Entonces me tuve que meter en el 96 pero hay por un orgullo ya personal. Hay pocos cronistas municipales en el estado que sean licenciados en historia, ¿no? Estos jovencitos como Holguín Valderrama. Estos jóvenes sí ya, ¿no? Tú eres de la Pamela también, Pamela Corella, ¿no? En Imuris. Yo siento que habríamos unos 4 o 5, yo creo, ¿no? Bueno, ¿y por qué los cambian me da mucha tristeza cuando los cambian ahí no está regulado esto, ¿no? No, está multirregulado de multidiversas formas, ¿no? En el caso de algunos los nombran por no sobreviven a un régimen, pues, de 3 años municipal. En el caso mío fueron 5 años, que se cumplen en marzo del año que entra. Y evidentemente ha sido un constante aprender, ¿no? ¿Qué es lo más valioso? Y hay una asociación de cronistas. Existe, ¿no? La Asociación de Cronistas Sonorenses. ¿Se reúnen cada tanto tiempo? Hay reuniones regionales cada 2-3 meses. La coordina José Luis Barragán Martínez. Está insertada en el CEDEMUN, con Abraham Montijo Cervantes. Y el presidente actual es Gustavo Adolfo Figueroa, que es el cronista de La Colorada. Es una organización con mucho entusiasmo. ¿Y qué hacen ahí cuando se reúnen? Se leen trabajos, se da una pauta, se leen trabajos y periódicamente se hacen ediciones patrocinadas por CEDEMUN donde recogen estos trabajos que los van completando, o se hace una temática específica y se trabaja sobre eso también. Dice, hay que escribir tantas páginas sobre la cocina en Sonora y pues se hace también. Como hicieron una publicación de los personajes de los personajes de cada comunidad y luego de la cuestión revolucionaria también, ¿no? Muy valiosos, ¿no? Bueno, en Hermosillo, ¿quién fue el primer cronista? Oficialmente. El primer cronista, de Galaz, yo creo no que oficial, Galaz el no cronista, oficial. El cronista, así con mayúscula, es don Fernando. El papá de los cronistas, es don Fernando. Evidentemente, el primer cronista oficial es don Gilberto Escobosa Gámez,
en los 80. Nombrado oficialmente por el ayuntamiento. Por el ayuntamiento, no tengo entendido, no sé si por don Ramón Ángel Amante o por ahí. Y fue un hombre también, don Gilberto, pues que él funda propiamente la Asociación de Cronistas Sonorenses, inclusive le costaba de su bolsa. Es el líder de los... Es el líder natural de los contemporáneos. cronistas. Desgraciadamente, pues los años van cambiando, las perspectivas, ¿verdad?, y todo, pero don Gilberto, no se concibe el cronista en Hermosillo, por decirlo de algún modo, sin hablar de Gilberto Escobosa. Se nos está olvidando Manuel Hernández Salomón en Navojoa. Manuel Hernández Salomón, indiscutiblemente, muchísimos años. Alberto Suárez Barnett en Nogales, gente muy valiosa y todo, y como te digo, nunca dejas de aprender, pues es un apostolado, porque dímelo a mí, que yo he estudiado todo en ingeniería, menos en historia, y me he dedicado a eso. Hoy me preguntaban sobre la maternidad Santa Teresita del doctor Juan José Vázquez Romo. Vázquez Romo. Y Sánchez Campuzano, que no Vázquez Romo. Vázquez Romo fue el original, y después se enferma y se la vende a Guzmán Sánchez Campuzano, y creo que Guzmán Sánchez Campuzano muere, y su viuda está a punto de reabrirla. ¿El edificio es abandonado en la colonia Pitic? Así es. Bueno, en cada detalle, hay hasta las batas colgadas ahí. En cada ciudad hay detalles y más detalles históricos que reflejan y dicen sobre la historia de nuestro estado, ¿no? Cuando yo viví en Navojoa, no sé, recorrí y nunca me cansé de recorrer tantas cosas que veía con Manuel Hernández, por cierto. Manuel es un especialista en la historia de Navojoa, y como paisano nuestro, pues ha hecho un trabajo extraordinario. Gracias a Dios que lo han preservado para que él pueda rendir y más. Los pueblos de la sierra se nos olvida. Cristina Murrieta en Bacadehuachi, el doctor en Huepa, un personaje acaba de morir el doctor Sigifredo. Años, Sigifredo Montoya. Está Rodolfo Rascón Valencia, también un gambusino cultural y musicólogo y toda la cosa. Evidentemente, don Gilberto, y en una época muy larga, después le sustituye José Rafael Aguirre Fernández, hace un trabajo digno por algunos años, enferma, fallece, desgraciadamente, tiene problemas de enfermedad, y pues en el 2012 nos toca relevarlo, muere creo que a principios del 2012, pero hay cronistas, por ejemplo, el Cacho Bojorquez. Cacho Bojorquez es una persona con una mentalidad, con una memoria extraordinaria. Déjame decirte que para mí los cronistas son como los gambusinos en la minería. Así es. Son los que van recorriendo el territorio y de repente pican y encuentran el yacimiento. Entonces luego ya llegan los profesionales, los geólogos, al yacimiento. Los historiadores de profesión primero esperan que salte el dato de un cronista y luego son los que llegan y hacen la investigación. Ahora que ya me va a tocar cumplir los 5 años, tenemos una serie de libros por editar, un diccionario de historia para estudiantes, evidentemente una historia mínima de Hermosillo para poderla captar. Que no existe. Una relación de todos los hechos importantes, las calles antiguas, una serie de cosas que pueda uno dejar de legado para que digan que nunca dejamos de preocuparnos por nuestra tierra. Bueno, se nos acabó el tiempo, Rómulo, podemos hablar de eso y de mucho más. Pues ya aprendieron que los cronistas sirven mucho, y gracias a ellos pues conocemos el pasado y lo van a conocer los próximos habitantes de este mundo. Muchas gracias. Así es. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Nacho, muy amable. Gracias, Rómulo.